Recuerden, mis hermanos, mientras ustedes están aquí esta noche, manténganse en oración por mí, para que sea Dios que pueda dirigirnos al abrir su palabra en esta noche. Esta noche queremos considerar varias porciones bíblicas, pero nos vamos a concentrar en una porción bíblica que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 3. Así que los invito a ir conmigo al libro de Hechos, capítulo 3. Justo después del Pentecostés, muy poco tiempo después que ocurrió el Pentecostés. Y luego de un buen tiempo de oración que los discípulos pudieron disfrutar, hola, vamos a ver si esto prende, funciona, enciende, listo. Luego de un tiempo especial que los discípulos pudieron disfrutar en oración, encontramos este evento en el capítulo 3 del libro de Hechos. Capítulo 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Era la hora de la oración. La hora novena es, ¿cuál hora? Del día. Las 3 de la tarde. Muy bien. A la hora novena, a la hora nona, a las 3 de la tarde. Y era traído un hombre, ¿cómo? Cojo de nacimiento. Y vamos a detenernos ahí. Un hombre cojo de nacimiento. Vamos a considerar en unos minutitos cuál era la importancia de mencionar a un hombre cojo, y no es el único que se menciona, pero yo quiero que vayamos a Levíticos, por favor. Vayan conmigo al libro de Levíticos. Los invito a Levíticos capítulo 21. Levíticos 21, versículo 18 específicamente. Levíticos 21, 18 dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o qué, o cojo, o mutilado, o sobrado. Y menciona otras cosas más. Y está hablando del sacerdocio. Está hablando del ir a ofrecer sacrificio a Dios. Está hablando del ir a adorar a Dios. Es interesante que en el servicio del santuario Dios había establecido que ningún varón con defecto podría ir a presentar el pan en intercesión por otras personas. No que no podría acercarse a Dios, pero no podría tener defecto aquel hombre que fuese a ser un sacerdote para Jehová. Porque el sacerdote era una representación ¿de quién? De Cristo Jesús. Y Jesús, siendo perfecto, siendo Dios, estableció que todo varón que fuese a ofrecer pan a su Dios debía ser un varón perfecto, por lo menos en lo que tenía que ver en su físico. Y también en el corazón. La palabra de Dios dice que todo sacerdote que tenía que ir a oficiar al santuario debía ser perfecto. O sea, de hecho tenía que ir a ofrecer sacrificio por él primero antes de ir a ofrecer sacrificio por el pueblo, de tal forma que pudiera ser encontrado justo antes de poder ofrecer sacrificio por el pueblo. Pero ningún cojo era permitido. Miren lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 21. Y aquí está hablando de la consagración. Dice: consagrarás a Jehová a tu Dios todo primogénito. Y está hablando de los sacrificios que debían utilizarse para la ceremonia de consagrar a un primogénito. Y dice que debía ser de las vacas o de las ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Dice, tenía que ir a un sacrificio. El versículo 20 dice: delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú, tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Pero dice: y si hubiere en él defecto, si fuera ciego o cojo, ¿ok? Si fuera ciego o qué, o cojo, ¿qué debías hacer?
o si tuviera cualquier falta, ¿qué debías hacer? No lo debías sacrificar. En el tiempo de Jesús, cualquier persona que tuviera cualquier defecto, y durante la semana vamos a ver algunos otros defectos, pero hoy estamos concentrados en acerca de este hombre cojo. Cualquier persona que tuviera cualquier defecto era considerado un pecador. Los líderes religiosos entendían que si tú nacías ciego, nacías cojo o nacías con cualquier otro defecto, era porque Dios te estaba castigando a ti o estaba castigando a tus padres por algún pecado que habías cometido. De ahí que este hombre, que de hecho tenía unos 40 años, según fue revelado a la señora White, este hombre tenía 40 años, había nacido cojo, y por 40 años había estado sufriendo, porque no era una cojera simple, era una cojera que le causaba dolor, le causaba sufrimiento, era muy difícil caminar, era tan difícil caminar que a él al templo lo llevaron, no fue por sí solo, él lo tuvieron que llevar al templo. Y cuando yo veo la historia de él me llama la atención, ¿por qué estaba él allí en el templo? Y la historia dice que él había escuchado hablar de Jesús. Y él había escuchado hablar de que Jesús podía hacer milagros. Y él quería encontrar a Jesús. Él anhelaba, estaba deseoso de encontrarse con Jesús y suplicarle a Jesús que sanara su cojera, que quitara su defecto, que quitara su pecado, que le diera una oportunidad de andar. Así que fue llevado al templo La Hermosa. El templo se llamaba así, Templo La Hermosa. Pero cuando llegó al templo, se enteró de la triste noticia que a Jesús lo habían sacrificado. Y aparentemente no le dieron toda la noticia, solamente le dijeron a Jesús, oh sí, hace 2 meses, hace 1 mes y medio, a ese hombre lo pusieron en una cruz. Fue crucificado en una cruz. Y este hombre se puso muy triste, se lamentó muchísimo. Y los amigos que estaban con él también se lamentaron con él y se lamentaron tanto que decidieron ayudarle de alguna manera. Dijeron, pues no te preocupes, nosotros te vamos a traer todos los días aquí al templo para que tú pidas limosnas y puedas, pues por lo menos tener algo, puedas tener algo aunque sea. Puedas aliviar un poco tu dolor. Así que allí estaba aquel allí estaba aquel cojo en la puerta del templo pidiendo limosnas. ¿Será que hay alguno de nosotros cojos? Ya como pastor, ninguno de nosotros camina así, ni cojea, ni le duele, y ni a ninguno de nosotros nos tienen que cargar, aunque quizás alguno de nosotros el otro día, Noé me estaba diciendo que se cayó y andaba medio cojo, ¿verdad? El otro, Noé. Yo a los dos les digo Noé, para que no se me olvide ninguno de los dos nombres. No el Gutiérrez, el otro Noé. ¿Dónde está? ¿Está por ahí? Se cayó y andaba cojeando. Pero ninguno de nosotros andamos con la cojera que aquí se presenta de este hombre que han tenido que cargarlo. Y sin embargo yo quiero ir un paso más allá. Vamos para que ustedes vean, Malaquías capítulo 1, versículo 12 al 14, hablando de la ofrenda una vez más, para que ustedes noten un poco la importancia de los defectos en términos bíblicos. Malaquías capítulo 1, versículos 12 al 14. ¿Qué dice? Dice de la siguiente manera. Y vosotros habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. Además, ustedes habéis dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, ¿o qué? ¿O cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda a Jehová?
¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Vean lo serio de los defectos de las ofrendas. Y los oficiales religiosos habían hecho de los defectos de los seres humanos algo muy serio también. ¿Recuerdan a aquel hombre? ¿Y quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Habían hecho algo muy serio. Pero yo quiero que tú entiendas algo que va más allá de toda esa seriedad. La palabra de Dios, cuando habla de los cojos, muy bien nosotros podemos aplicarlo a nosotros hoy. Hay una cita muy cortita en otro libro donde dice que nosotros tenemos que ajustar nuestro camino y tratar de andar en justicia. Jóvenes, tenemos que tratar de andar bien para no desanimar a los cojos. Dice, adultos, tenemos que entregar nuestras vidas a Dios y obedecer a Dios para que no se desanimen los cojos. Tenemos que tomar buenas decisiones. Hay un libro que habla sobre la salud que dice, cuidado, tomen buenas decisiones en lo que ustedes comen. Porque si tomamos malas decisiones en lo que comemos, podemos desanimar a los cojos. Si nosotros hacemos chistes inapropiados y nos escucha un cojo, el cojo se puede caer. ¿Y de qué tipo de cojo estoy hablando? Estoy hablando de los débiles en la fe. Ciertamente cuando estamos cojeando espiritualmente es muy difícil llevar una carga pesada. De la misma forma que cuando nosotros tenemos un problema físico y cojeamos, no podemos llevar una carga pesada. Nos tienen que llevar a este hombre, lo tenían que llevar al templo. Él era cojo y no podía caminar, tenían que llevarlo al templo. Y cuando nosotros somos cojos espirituales, muchas veces también nos tienen que cargar. ¿Han oído esa expresión, jóvenes? Ay, este muchacho hay que estar cargándolo todo el tiempo. Aunque ya es viejo ya, pero todavía hay que estar cargándolo. ¿Qué significa? Hay que estar llevándolo, hay que estar haciendo las cosas por él. Somos cojos espirituales. Y sabe, en la iglesia muchas veces nosotros somos cojos espirituales. Necesitamos que alguien nos esté animando todo el tiempo porque si no, decaemos. Necesitamos que alguien nos esté diciendo cosas bonitas todo el tiempo porque si no, decaemos. Necesitamos que alguien nos esté diciendo, alabando, qué bien te quedó el programa, qué bien estuvo esa oración, qué bien estuvo esto, qué bonita tu ropa, qué bueno que viniste. Porque si no nos dicen algo, nos desanimamos. Hoy fui a la iglesia y nadie me saludó. Y viniste, recibiste bendición, amén, gloria a Dios. Pero saludémonos, ¿está bien? No olvidemos saludarnos. Pero no seamos cojos espirituales. Recuerdo una experiencia que oí de un predicador una vez de un hermano que pasó por al lado de mi padre. Y mi papá en ese momento estaba un poquito quizás preocupado en muchas cosas y no falló en saludarlo. Y este hermano siguió su camino, llegó a la oficina del presidente, se sentó al lado del presidente y le dijo, señor presidente, el pastor Ramos está enojado conmigo. Así somos cuando somos cojos espirituales. Cojos espirituales. Cualquier cosa nos molesta, cualquier cosa nos enfada, cualquier cosa nos sentimos aludidos por cualquier cosa. Somos cojos espirituales. El hombre fue donde el señor presidente le dijo, el pastor Ramos está enojado conmigo porque el pastor Ramos no me saludó. Así que el señor presidente fue donde mi padre y le dijo, hey pastor Ramos, ¿usted tuvo algún problema con el hermano fulano? No, que yo sepa, él es muy buen amigo mío. Bueno, él fue a mi oficina y dijo que usted estaba enojado con él. Yo, ¿cómo? No se preocupe que yo lo arreglo, dijo mi papá. Así que durante toda la semana estuvo mirando por la ventana a ver cuándo el hermano fulano llegaba por allí cerca de la oficina. Y un día el hermano fulano llegó cerca de la oficina y mi padre no esperó que el hermano fulano entrara, salió del escritorio donde estaba de la oficina, fue afuera, lo recibió, lo saludó, hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo está usted? Ya no me visita, ya no viene a verme, usted está enojado conmigo. Y el hermano, no pastor, ¿cómo va a ser? No, pues hermano, no, mucho, qué bueno verte y esto, chévere. Y luego al rato llega el presidente a la oficina de mi padre otra vez y le dice, oye, el hermano pasó por mi oficina otra vez y me dijo, ¿sabe una cosa, señor presidente? El pastor Ramos no está enojado conmigo. Pero cuando somos cojos espirituales, esa es nuestra reacción. Jóvenes, ¿por qué no somos más fuertes en la fe?
Por qué no podemos cargar más carga espiritual, si puedo decirlo así? ¿A qué le tenemos miedo? Que estamos cojeando espiritualmente muchas veces. Y no podemos cargar la carga espiritual. Porque de pronto alguien nos dijo algo y no nos gustó. De pronto alguien dijo algo desde aquí al frente. Porque yo reconozco que los que nos paramos aquí al frente no somos perfectos y a veces decimos cosas en forma equivocada y lastimamos. Yo reconozco eso y le pido a Dios que me ayude todo el tiempo. Pero yo sé que me pasa a mí, yo sé que le pasa a mis predicadores que yo pongo aquí. Eso nos pasa a todos. A veces decimos las cosas en una forma un poco equivocada. Tenemos la idea correcta, pero no sabemos expresarla correctamente. Y cometemos errores. Y de pronto un joven escuchó algo y no entendió lo que dijo o lo malentendió y salimos enojados. El hermano fulano está hablando para mí. Yo no vuelvo a esta iglesia porque hoy el pastor habló para mí. Hoy el hermano fulano me abrió así, me reveló quién yo soy al frente de todo el mundo. Y nada, es que todos somos pecadores. Pero somos cojos. Andamos cojeando espiritualmente. Y a veces venimos a la iglesia y estamos como si estuviéramos como aquel hombre en la puerta de la entrada de la iglesia esperando una limosna. Venimos a la iglesia y lo que estamos dispuestos a llevarnos de la iglesia es una limosna, cuando el Señor quiere darnos sanidad completa. Pero nos conformamos con una pequeña bendición o una oración y no hacemos un esfuerzo más grande. Vamos a la ciudad a buscar a Jesús, nos enteramos que Jesús no estaba allí, como se enteró aquel hombre. Jesús no está, a él lo crucificaron, nos desanimamos, nos vamos y seguimos cojos. 40 años, había nacido cojo. ¿Sabe que cuando nosotros somos bautizados se dice que nosotros somos nacidos de nuevo? Pero ¿será que alguno de ustedes ha nacido cojo? ¿Será que alguno de ustedes o yo hemos nacido en el Evangelio, pero hemos nacido cojos? Algunos jóvenes piensan que por haber entregado su vida a los 6 o 7 años, hoy día que tienen 17, 18 años, se sienten cojos. Piensan que entregaron su vida a Jesús cuando eran demasiado jóvenes y se sienten cojos porque ellos piensan que ahora es cuando ellos pudieran haber tomado la decisión. Pero yo quiero que sepas una cosa: el Señor Jesús te llamó y a la hora que te llamó y a la hora que tú respondiste, selló tu vida. Si estás cojeando ahora, no es porque debiste bautizarte ahora. Si estás cojeando ahora es porque hemos estado utilizando nuestra vida en una forma en la cual cojeamos espiritualmente. Nosotros necesitamos pedir al Señor Jesús algo especial. Necesitamos pedirle al Señor Jesús que quite nuestra cojera y que nos ayude a caminar, a correr, a brincar, a saltar. No seamos cojos espirituales. Miren la historia de este hombre que es extraordinaria. Vamos otra vez al libro de Hechos. Dice, versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen ¿qué? ¿Que le diesen qué? Limosna. Señores, jóvenes, adultos, no vengamos a la iglesia por una limosna. El Señor tiene cosas más grandes para ti. El Señor tiene cosas maravillosas para ti, pero somos cojos, estamos en la puerta del templo, pedimos una limosna. Quizás a veces pedimos una limosna porque si el Señor nos da todo lo que quisiera darnos, nosotros no sabríamos manejarlo. Porque si el Señor te ha dado a ti el don de cocinar, voy a usar algunos dones, está bien, si el Señor te ha dado el don de cocinar, y tú no lo usas nada más que para ti, y nunca le haces una comidita a alguien y lo invitas a tu casa, pues ¿para qué Dios te va a dar un don adicional?
Si Dios te ha dado a ti el don de cantar o el de tocar un instrumento, pero tú lo quieres para ir a hacer una entrevista o una audición a American Got Talent o American Idol o algo así, ¿para qué quiere Dios darte otros talentos? Si nosotros andamos cojeando, andamos queriendo utilizar lo que Dios nos ha dado para nosotros mismos. Entonces no podemos cargar más de lo que tenemos. Pero si nosotros estamos dispuestos a poner nuestro talento en las manos de Dios, si a ti te gusta la oración, ¿por qué no entrar en un grupo de oración, invitar a un grupo a orar, hacer un grupo de oración en tu casa? Si tú sabes que Dios te ha dado la oportunidad de enseñar, ¿por qué no hacer un grupo para enseñar en tu casa? Y algunos jóvenes dirán, sí, está bien, eso es para los más viejos. No, Señor, estoy hablando a ti, joven. Todos ustedes son especialistas enseñando lo que saben. Hay algunos de ustedes jóvenes que saben de computadora, que eso es una cosa extraordinaria. Mi hijo se sienta a veces a ayudarme a mí a entender lo que está sucediendo en la computadora. Ustedes saben de computadora, si Dios le ha dado ese don, úsenlo para Jesús. Que saben mucho de ustedes. Algunos de ustedes me pueden mencionar todos los artistas especiales, quiero decir, los jugadores especiales de su equipo favorito. Fulano tiene tanto y tanto. Ha metido tantos goles. Tiene su récord así. ¿No es eso una capacidad que Dios te ha dado de retener información y compartirla? ¿Qué te costaría entonces retener la información bíblica y compartirla con un amigo que se pierde? Y quitar esa cojera de tu vida. Y levantarte en el nombre de Jesús. Es un llamado especial que Dios te hace a ti, joven, si eres bautizado. Y si no eres bautizado, es un llamado especial que Dios te hace a dejar esa cojera, a dejar de vivir una vida tambaleándote, un paso ir así, un paso para acá, o peor aún, como aquel hombre que tiene que ser llevado porque no puede caminar. Pero estaba allí y se conformaba con una limosna. Cuando Dios tiene tanto para darte. Tanto. Sigue diciendo el versículo 4 y 5. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Eso nos da a entender que aquel cojo no solamente estaba frente al templo y conformándose con una limosna, sino que también andaba medio avergonzado por estar allí. Y yo no sé si tú sientes vergüenza de haber venido a la iglesia, o sientes vergüenza de invitar a otro joven a Jesús, o sientes vergüenza, te conformas con una limosna, pero estás avergonzado, sientes vergüenza. La historia dice en el versículo 5: entonces el hombre levantó su cabeza y le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Sí? Míranos. Es una escena que conocemos, ¿verdad? Aquí están los dos discípulos, se encuentran con el cojo. El cojo está así, esperando una limosna de ellos. Y estos dos hombres, siervos de Dios, le dicen: míranos. Y él alza su mano, su cabeza, ¿sí? Y está así emocionado porque cree que ellos le van a dar algo. Y las primeras palabras que salen de la boca de aquel hombre son: ni oro ni plata tengo. Yo, otro más que pasa por aquí y me dice que no tiene nada. Segurito que tiene un par de monedas en su bolsillo, pero es que no me las quiere dar. Pero como cojos espirituales, muchas veces estamos esperando lo equivocado. Como cojos espirituales, muchas veces estamos esperando que el Señor nos complazca y nos dé una casa, nos dé un carro, nos dé un mejor trabajo, nos dé una cosa, nos dé esta otra cosa, nos dé esta otra cosa, y no nos damos cuenta que lo que Dios quiere darnos es mejor. Pero como somos cojos espirituales, nos conformamos con los dones de este mundo, con las riquezas de este mundo. Por eso estamos dispuestos a no ser fieles en lo que Dios nos pide,
Porque andamos buscando las riquezas de este mundo. Por eso estamos dispuestos, y jóvenes, hoy es tiempo de nosotros pararnos firmes, quitar esa cojera y ser fieles a Dios. Porque cuando nosotros andamos buscando los deseos y los bienes de este mundo, pues nos conformamos con las limosnas. Con las limosnas. No, yo no puedo consagrarme a Dios en la iglesia porque va y pierdo mi trabajo, o mis amigos se burlan de mí, o no sé lo que puede pasar. Somos cojos espirituales, nos conformamos con las limosnas. Dice el versículo: no tengo oro ni plata, pero aquí viene la parte linda. Pero lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? ¿Qué tenían estos dos hombres? ¿Qué tenía Pedro y Juan? ¿Qué tenían? Acababa de pasar el Pentecostés. Habían estado orando y compartiendo, y habían estado en unidad y habían estado felices por lo que Dios había hecho. ¿Qué tenían ellos? Tenían el don del Espíritu Santo, y con ese don le dijeron al hombre: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 40 años. ¿Cuánto tiempo llevas cojo espiritualmente? A lo mejor has venido aquí, a lo mejor nunca habías ido a una iglesia, a lo mejor habías ido pero te apartaste, a lo mejor aún eres miembro de esta iglesia, pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás cojeando? ¿Cuánto tiempo llevas? Y no importa, aquel hombre llevaba 40 años, una ilustración de que nosotros podemos estar 5, 10, 15, 20, 30, 40 años cojeando. Y el Señor hoy te dice: levántate y anda. Ay, mis amigos, la historia dice que los discípulos agarraron a aquel hombre de la mano, lo levantaron, le ayudaron a levantarse. El hombre se levantó y emocionado entró al templo, brincando, alabando a Dios, saltando de la alegría. Y los ancianos y diáconos que estaban lo mandaron a salir. No dice eso. Pero yo me imagino que lo miraron raro. Pues todo el mundo se quedó mirando, y la Biblia dice, y le reconocían que era el hombre que pedía en la puerta del templo. Y estaban como que, wow. Y la historia dice que de pronto todo el mundo entonces vino a ver quiénes fueron los que sanaron a este hombre. Porque sabían que era aquel hombre que por 40 años estaba enfermo. Por 40 años no podía caminar. Era un cristiano que por 40 años no podía caminar. Yo creo que el Señor Jesús quiere romper cualquiera de esas maldiciones en cualquiera de nosotros esta noche. Si estamos cojos espiritualmente, hace un año, 30 meses, 30 años, 10 años, 40 años, si hace un mes, 2 meses, 6 meses, que tú has aceptado a Jesús, pero no estás caminando espiritualmente, porque estás cojo espiritualmente, Dios quiere hacer algo en tu vida. Cada día Dios va a ir haciendo algo especial en tu vida. ¿Crees tú que ha habido momentos en tu vida en los que has cojeado espiritualmente? A mí me gustaría orar contigo. Yo tengo que decir que yo he cojeado espiritualmente. Es que a veces las situaciones de la vida nos golpean. A veces nos tiramos del camión muy pronto en vez de usar los medios. En vez de usar los medios debidos, y nos lastimamos. Y a veces en nuestra vida espiritual nos lanzamos, nos tiramos en la forma equivocada y quedamos lastimados y cojeamos espiritualmente. Tomamos decisiones espirituales que no nos ayudan. Tomamos la decisión de hoy no voy a orar porque no tengo tiempo. Hoy no voy a estudiar la Biblia porque no me da tiempo. Hoy no voy a hacer esto porque no me da tiempo. Hoy no voy a ir a la iglesia porque estoy cansado. Hoy no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo. Hoy no voy a ir a la iglesia por X o Y razón. No voy a estudiar la Biblia por esto y aquello. Esas decisiones espirituales nos ponen a ser cojos espirituales. Y nosotros necesitamos en el nombre de Jesús que Él, como hizo con los discípulos hacia aquel hombre, nos diga también a nosotros: levántate y camina. ¿Te gustaría poner tu cojera en las manos de Jesús? Vente, vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos porque yo necesito orar por mí también.
Vamos a pedir al Señor que nos llame. Lo hermoso de esto es que Él, cuando llamó a través de los discípulos, llamó a aquel hombre. Los discípulos le dieron la mano al hombre y el hombre se levantó. Porque la promesa de Dios es que si yo estoy cojo y yo pido, aunque lo que aquel hombre pidió no fue lo que recibió, fíjense, pero recibió lo que Dios le quería dar. ¿Estás dispuesto a recibir lo que Dios te quiere dar? Y cuando Dios te lo dé, ¿qué vas a hacer? Pues yo espero que como aquel hombre podamos saltar de alegría, bendecir y alabar a Dios. Y le voy a decir una cosa, jóvenes. Esta oración es especial para ustedes también. Bueno, es para ustedes. Dime, si tu vida ha sido coja espiritualmente y Dios la puede sanar, ¿no valdría la pena venir y decirle al Señor Jesús, Señor, levántame? ¿Quiere venir alguien más hasta aquí? ¿Quiere venir algún otro hasta aquí? Jóvenes, me gustaría orar por ustedes también. Porque nosotros tenemos que reconocer que andamos cojos. Y el Señor quiere decir, levántate y anda. Levántate y anda. Padre, pareciera a veces bien sencillo lo que tú nos dices. Y a la misma vez se vuelve complicado porque hay que tomar decisiones. Aquel hombre que estaba frente al templo de la hermosa, esperando simplemente limosnas, no reconoció en aquellos dos hombres a Jesús hasta que fue sanado. Hoy es posible que en medio de nosotros haya cojos espirituales, que estamos esperando una manifestación gloriosa de Jesús y no nos damos cuenta que la sanidad se encuentra a nuestro alcance en este momento. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que estamos aquí hoy reconocemos que espiritualmente hemos cojeado y nos hemos puesto de pie o hemos venido hasta aquí al frente suplicándote, Señor, que quites nuestra cojera, o aún pidiéndote simplemente una limosna, que tú nos des no una limosna, sino lo que aquel hombre recibió. Los discípulos simplemente dijeron, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo levántate, levántate. Y Señor, yo te ruego, Padre, que ese pedido, ese llamado resuene en la mente de cada joven aquí. Tú eres el que le dices, levántate. Has estado cojeando espiritualmente, levántate. Has estado débil espiritualmente. No has estado demostrando quién eres en Jesús. No le has dicho a tus amigos que tú eres hijo del Rey. No has compartido con tu familia que tú perteneces a Jesús. Cojeando espiritualmente, nos da miedo que se burlen de nosotros, que se rían de nosotros, o a perder amigos, o a perder fama. Pero hoy en el nombre de Jesucristo, como dijeron los discípulos, en el nombre de Jesucristo, a ti te digo, joven y adulto, levántate y camina. Deja la cojera espiritual, deja la cojera en el nombre de Jesús, levántate. Y el Señor Jesús hace el milagro. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Ayúdanos a tener en nuestra mente ese llamado que tú haces al corazón de cada uno de nosotros. Levántate, Miguel, levántate, Juan, levántate, Pedro, levántate, Lázaro, levántate, Antonia, levántate, María, levántate, José. Cada uno de los nombres que están aquí, cada uno de ellos pueda escuchar tu voz diciéndole, levántate. Es hora de que te levantes. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate, tengo un trabajo para ti. Tengo una misión para ti. Levántate. Eso te lo ruego, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén. Recuerden que hay una caja de peticiones y pueden colocar sus peticiones aquí en cualquier momento, antes, durante o después del culto.